la fe necesita razón. A veces pensamos que no, pero no es así. Una razón débil influye sobre la fe y la fe se vuelve débil. Y nosotros en Europa lo hemos visto muy bien que pasa así, que ahí donde la razón se va para abajo, también la fe se va para abajo. Así que tenéis cuidado vosotras, aquí en América Latina, porque si la razón es una razón fuerte en el sentido que hay una verdad, ¿no? Que hay una verdad que se puede conocer, que no es todo relativo, que no es todo dejado así a la improvisación, sino que hay consecuencias lógicas, que se puede conocer la realidad, que se puede conocer lo que es la vida humana, que se puede conocer Dios, incluso con la razón, simplemente su existencia, y no es poco, y no es poco, simplemente su existencia se llega con la razón. Luego, la imagen de Dios, no, el amor trinitario de Dios, no, la decisión de encarnarse y entregarse a nosotros en la cruz, no, esto, la razón no llega a esto, tiene que ser un don, pero que exista un creador, la razón llega a esto. ¿Qué ha pasado en Europa? En Europa ha pasado que en los últimos 50, 80 años, todo se ha vuelto escepticismo, relativismo, no hay verdad. Incluso se habla de una época de post-verdad. La verdad se ha quedado atrás, indietro, y hoy se dice una cosa, mañana se dice otra, y no pasa nada. Yo me acuerdo cuando era pequeño que durante la cena escuchábamos el telediario y cuando había un político que decía algo y un mes antes había dicho otra cosa, mi papá se levantaba y decía, pero no es posible. Antes habías prometido esto y ahora haz otra cosa distinta. Ahora esto pasa en Europa y nadie le hace caso, es normal, porque cambia el contexto, cambia la situación, cambian las condiciones y entonces lo que se decía antes ahora ya se puede decir el contrario. En una cultura así es muy difícil hacer crecer la fe, porque la fe necesita también de certezas que la razón alcanza y sirven de preparación a la fe. ¿De qué pensaba hablar? Entonces, yo me ocupo de relación entre fe y razón. Dentro de la relación entre fe y razón, también un interés un poco más profundo al pensamiento científico. Mucha gente piensa erróneamente, equivocadamente, que la ciencia vaya contra la fe o sea un obstáculo a la fe. Yo en todos estos años he intentado demostrar que no es así, Antes hablaba de verdad, Ahora los únicos que hablan de verdad en Europa son los científicos. Un ambiente donde todavía el verdadero del falso se distinguen muy bien es el ambiente de la investigación científica. En otros ambientes ya es más difuminada la diferencia entre verdadero y falso. Bueno, esto es lo que me ocupa un poco como profesor de teología. Yo pensaba contaros algo sobre la situación contemporánea, algunos aspectos de la situación social y cultural contemporánea. Desde luego, yo tengo así como cosa principal en la cabeza la situación en Europa, pero haré unas comparaciones con la situación aquí y incluso pienso que esta reflexión sobre lo que está pasando en Europa sea útil para vosotras y para la cultura aquí en Brasil,
Os digo lo que me pasó hace 20 años cuando fui a Perú, a Piura. Hace 20 años fui a Piura a dar unas clases de fe y razón, ¿no? Y por entonces todo el mundo me decía, pero no se preocupe usted, aquí todos queremos en Dios, aquí hay mucha fe, pues usted nos está hablando de relativismo, de estas cosas, pero aquí la gente no es relativista, ¿no? Después de 15 años, 20 años, empiezan a llegarme los email, diciendo, usted tenía razón, porque el relativismo ha llegado aquí. Entonces, saber estas grandes ideas, por dónde van. Bueno, ¿qué pasa ahora en Europa? Ahora en Europa pasa que se sigue hablando de religión, pero no se habla de Dios. Es más, se habla mucho de espiritualidad y se habla menos de religión. Todo lo que sea tener un legame con alguien es visto como algo que impide mi libertad. Es muy frecuente que a uno se le pida, ¿usted cree en Dios? La contestación es, no, no creo en Dios. Y si uno le pregunta, ¿pero usted tiene una vida espiritual? Sí, yo tengo mi vida espiritual. ¿Y por qué ha pasado esto? Ha pasado esto porque, en mi modo de ver, se ha tenido una imagen falsada de Dios, no se ha tenido la verdadera imagen de Dios. Y cuando en lugar de tener la verdadera imagen de Dios, se tiene la imagen de Dios como un padrón que está ahí, que mide si yo me porto bien, si me porto mal, pues que tengo que dar cuenta de todo. Desde luego, los comandamientos son importantes, pero si mi imagen de Dios simplemente es la imagen de alguien que está continuamente controlándome, y es más, alguien que me dice que yo no puedo hacer las cosas que más me gustan, al fin y al cabo, como soy un ser humano y necesito vida espiritual, porque todos tenemos un alma, me voy organizando una vida espiritual que prescinda de la imagen de Dios. Es lo que está pasando ahora en Europa. Hay sed de Dios, pero es una sed implícita que está escondida debajo de una indiferencia religiosa. ¿Cómo recuperar esta verdadera imagen de Dios? Sobre todo, hablar de Dios como amor, como ser personal, Dios misericordioso. Fijaos todo el esfuerzo que ha puesto Papa Francisco en hablar de la misericordia de Dios. Esto ha sido muy útil para mucha gente. Dios como ser personal, Dios como amor, Dios que se pone junto de ti y vive tu misma vida. En Cristo Jesús, que es Dios hecho hombre, Dios mismo es tu compañero de viaje. Y todo lo que a ti te pasa, le ha pasado a Él y ha querido que pasase a su Hijo. Entonces es un Dios que te entiende porque sabe que es el sufrimiento, sabe que es el dolor, sabe que es la traición, sabe que es la delusión, quedarse desiluso porque uno esperaba algo y no ha alcanzado lo que se esperaba. Todo esto, Jesucristo, Dios nuestro Señor, lo ha pasado hasta el trance de la muerte. La verdadera imagen de Dios se recupera hablando de Dios el personal, Dios amor, y haciendo hincapié mucho sobre el misterio de la encarnación. Un Dios que vive contigo, que ama contigo, que sufre contigo. Lo que yo decía antes de religión sin Dios es un particular momento de todo un proceso que ha empezado
en Occidente hace 60, 70 años. ¿Cómo empezó este proceso? Empezó diciendo, Jesucristo sí, la Iglesia no. Empezó por ahí. La mayoría de vosotros sois todos jóvenes, pero los que son un poco menos jóvenes quizá recordarán un musical, Jesus Christ is Superstar. Empieza la idea de Jesucristo como un profeta, como una persona que rescata a los demás, como una persona que todo el mundo le puede seguir. La iglesia son señores que están ahí, que llevan este traje negro, no me atraen mucho. Pero esto ha sido el primer paso. Una vez que uno separa la iglesia de Jesucristo, por esta separación va entrando todo lo demás. El segundo paso ha sido, Dios sí, Jesucristo no. Esto ha sido el paso de la interacción con todas las religiones de la tierra. Cerca del año 2000, el diálogo interreligioso ha empezado a ser muy fuerte y con la idea que no hay una verdad absoluta, se ha empezado a decir, todas las religiones son iguales, ¿verdad? Entonces, quitamos esta prevalencia a Jesucristo, porque esto va a ser un motivo de división. Si nosotros decimos que Jesucristo es verdadero Dios, las demás religiones, ¿qué hacen? No podemos dialogar con ellas. Entonces, ponemos de paréntesis esto que Jesucristo es Dios. Así estamos todos en el mismo plan. Estoy un poco exagerando, pero esto ha pasado. Y ha pasado incluso a veces en ambientes teológicos. Antes que todo, protestantes. Y algún católico ha caído un poco también en esto, ¿no? Meter entre paréntesis Jesucristo. Entonces, Dios sí, Jesucristo no, porque todos los fundadores son iguales. Mahoma, Buda y todo, ¿no? Pero ha habido un ulterior paso. Religión sí, Dios no. Religión sí, porque somos todos un ser religioso, vemos la naturaleza, pues hay un sentido religioso de la vida, hay una belleza que vemos en las cosas, reconocemos el amor, reconocemos la belleza de estar todos en armonía entre nosotros. Todo esto tiene una dimensión religiosa y esto va bien, se acepta. Pero Dios es demasiado. Dios es alguien que me acuerda cosas que quizá son cosas que yo no quiero mucho, ¿no? Y esta es la situación de ahora. Religión sí, Dios no. También se empieza a ver el comienzo de un ulterior paso, que ya se empieza a ver, ¿no? En Europa. Religión no, espiritualidad sí. Espiritualidad muy difuminada. Mucha gente que está interesada en cosas mistéricas. Mucha gente que está interesada a los ángeles, pero los ángeles vistos de su manera, como seres misteriosos. Yo a veces me encuentro en parroquia señoras que me dicen, pero padre, pero yo hablo con los ángeles. Es más, yo hablo también con las plantas. Cuando riego las plantas por la mañana, pues hablo con ellas, ¿no? Entonces yo ya entiendo que ahí hay algo, porque habla con todo el mundo, ¿no? Ok. Hay exigencia de espiritualidad, pero se está desvirtuando el sentido religioso. Me paro un segundo. Los dos grandes pilares donde se ha construido la evangelización de los apóstoles,
de los primeros cristianos, estos dos grandes pilares han sido la religión que ya existía antes y la filosofía. ¿Cómo los cristianos han podido hablar de Dios? Que este Dios tenía un hijo y este hijo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado de entre los muertos. Se han apoyado sobre una idea de Dios que ya todo el mundo tenía. ¿Y de dónde la sacaba esta idea de Dios? La sacaba de la religión y la sacaba de la filosofía. Los apóstoles, que eran muy listos, miraban antes al ambiente, a los interlocutores que tenían. ¿Os acordáis lo que pasa a Listra en los Hechos de los Apóstoles en Grecia? Y van ahí Pablo y Barnabas a evangelizar los griegos. Pablo hace un milagro, hace un tullido que estaba ahí, vuelve a ser sano, pues empieza a andar. Y todos estos dicen, los habitantes de esta ciudad, dicen, han bajado los dioses en forma humana. Entonces van a llamar el sacerdote de Zeus, de Júpiter, para que venga a ofrecer sacrificios en la plaza principal, ¿no? Y empiezan a llamar a San Pablo Júpiter y a Barnabas le llaman Hermes, Mercurio, ¿no? Y Pablo ferma para este sacrificio idolatra y dice, momento, el Dios de que yo os hablo es el mismo creador del cielo y de la tierra, que os da la lluvia, que os da los frutos de la tierra, que os da las estaciones, que os da vida. Y entonces se para el sacrificio idolátrico, porque reconocen que el núcleo del sentido religioso que todo el mundo tiene le llevaba al Dios creador. Y San Pablo dice, yo os hablo de este Dios creador y os digo que Dios nos ha venido al encuentro a través de su Hijo. Lo mismo hace San Pablo a Atenas, con los intelectuales. Y lo mismo los apóstoles que han predicado en ambientes de filósofos. Han empezado a decir, bueno, los filósofos tienen acceso a Dios. San Agustín, en un libro que se llama La ciudad de Dios, es muy gordo, no hace falta leerlo todo, pero en este libro San Agustín dice, nosotros primos cristianos teníamos que hablar de Dios y no sabíamos qué hacer, porque buscábamos un modo de hablar de Dios que se entendiera. Dice, y había aquí 3 modos de hablar de Dios en la sociedad greco-romana contemporánea de los primeros cristianos. ¿Y cuáles eran estos 3 modos? El primer modo era los dioses, el politeísmo, las poesías, las obras de teatro. Se hablaba de Júpiter, de Hermes y de todos los dioses. Pero, dice San Agustín, esto es idolatría, nosotros no hablamos así de Dios. Entonces, los nombres que tenían que ver con este ambiente, que es el ambiente del teatro, del politeísmo, han sido quitados aparte, ¿no? Se hubiera podido decir, Júpiter es el padre de los dioses, entonces nosotros hablamos de Dios y empezamos a juntar características de Júpiter al Dios de Jesucristo para que entiendan mejor. No lo han hecho. Este modo de hablar de Dios, fuera. Luego había otro modo de hablar de Dios, que era la política, el imperio, la ciudad. El emperador era un Dios. Las leyes para hacer funcionar la ciudad eran leyes divinas hechas por Dios emperador. ¿Os acordáis que a los primeros cristianos se pedía de ofrecer incienso al emperador?
y muchos de los mártires de los primeros siglos porque rehusaron de ofrecer incienso al emperador, ¿no? Entonces San Agustín dijo, bueno, nosotros no podemos hablar así de Dios. Dice, pero hay un tercer modo en que hemos visto que en estas sociedades se habla de Dios. Y los filósofos, algunos filósofos, hablan de Dios. Son los filósofos que piensan que en el fundamento de todo haya un logos. El Evangelio de San Juan, o logos, sarx e geneto. En arqué o logos. Hablan de un fundamento, hablan de una razón trascendente que trascende la naturaleza y que está en el fundamento de todo. Nosotros podemos hablar así de Dios. Y la demostración la encontramos en el Evangelio de San Juan, donde hablar del verbo se emplea el vocábulo logos. Y esto era el Dios de los filósofos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hablaba de dos pilares. Estos pilares, la religión, adoración de Dios creador, y la filosofía, adoración del fundamento de todas las cosas. ¿Qué va pasando en la sociedad contemporánea? Que si se pierden estos dos pilares, será muy difícil hablar de Dios. Y se hablará simplemente de espiritualidad, se hablará de algo difuminado, pero que no tiene fundamento. Entonces, primera etapa para una nueva evangelización es una relación verdadera con Dios creador y también una relación verdadera con Dios fundamento de todas las cosas. Otra idea que os quería transmitiros. Decía que la razón es importante para la fe y que hoy hay una razón débil. Cuando decimos razón débil, decimos también verdad débil y decimos voluntad y libertad débil. En el mundo occidental, en Europa, hoy en día hay una libertad muy débil. La gente no quiere empeñarse en nada porque es demasiado fatiga, ¿no? Empeñarse. Por ejemplo, matrimonios que duren toda la vida. Muy pocos. Es lastimoso, pero es así. Porque la libertad es débil. ¿Y por qué la libertad es débil? Es débil porque la libertad se alimenta de verdad. Yo para empeñarme en algo tengo que verlo. Si la gente me dice que no hay una verdad, que hoy una cosa es así, mañana es de otra forma, ¿cómo puedo yo empeñarme en algo? Entonces, en una sociedad donde se ha quitado fuerza a la razón y a la verdad, el primer efecto que sacamos y que vemos es que también hay muy poco empeño en la libertad, hasta el punto que se niega que exista una libertad. Y se dice, ¿el ser humano qué hace? El ser humano vive simplemente como animal según sus pulsiones. Entonces su deseo de sobrevivir, su deseo de reproducirse, su deseo de alimentarse. No hace falta hablar de libertad. Todo lo que hacemos es el resultado de pulsiones, de cosas que nuestro mismo cuerpo nos obliga a hacer. No hay libertad. Somos animales como todos los demás. Los animales actúan según su instinto. ¿Cómo se llega a esto? Se llega a esto porque si no hay verdad, ya no hay libertad. ¿Qué hacer para preparar el terreno para hablar de Dios y hablar del verdadero Dios? Hay que sanar la razón, volver a darle fuerza. Hay que reinvigorizar la libertad y también hay que sanar los sentimientos.
la vida emotiva. La vida emotiva es importante para amar, porque amamos con toda nuestra persona. Pero los sentimientos, las emociones, también van educadas. En una sociedad donde las emociones ya no se educan, ya no se forman, sino cada uno va con los sentimientos y las pulsiones que tiene, no puede tener una vida sentimental que refuerce su vida de amor, su vida de entrega. ¿Qué va pasando? Va pasando que los sentimientos de las personas, la vida emotiva de las personas depende, soy muy concreto, de la música que se escucha, ¿verdad? De las películas que se ven, de las obras de arte o casi de arte que uno sigue, de la literatura que uno lee. Y entonces sí, la música, el cine, la literatura, el arte en la que yo vivo, que yo sigo, en la que yo como ser humano estoy inmerso, son cosas que me excitan los sentimientos y que esto con la música se ve muy claro, ¿no? Esto con la música se ve muy claro, y no solo con la música. Y también hay que tener cuidado en las cosas que vemos. Yo veo siempre mucha gente que está muy ilusionada con ver películas de gente que se mata continuamente, sangre por todos lados, la dignidad de la persona humana que no se respeta, y nos vamos divirtiendo, nos vamos alegrando de todo esto. Ahora, una cosa es un fumetto, donde se distingue muy bien lo que es fumetto de lo que es... Sí, una cosa es un gibí, que se distingue muy bien de la realidad, pero donde esto no se distingue, esto hace daño. Entonces, la preparación a la evangelización también es, aquí yo he puesto unas cosas que voy a leer, fomentar la vida relacional. Hay mucho individualismo hoy. Cada uno está con sus juguetes, con su computadora, con su tablet. Hay un gran individualismo. Hace falta una vida relacional verdadera, donde uno pueda salir de sí mismo, buscando fuentes de sentido en los demás. Además, es esto lo que hace feliz una persona. ¿Qué hace feliz una persona? ¿Tener todos los placeres del mundo o ser amado y dar amor? Todos sabemos que es así. Es más pasan los años y mejor lo comprendemos. Entre las personas muy jóvenes hay el riesgo que se piense que la felicidad dependa de lo que uno tiene. Cuando una persona empieza a tener 40 años, 50, ya la vida le ha dado bastante lecciones, clases, para ver que lo que verdaderamente me hace feliz a mí es que alguien me quiera, es que yo pueda querer algo. En Europa ahora la malattia, la enfermedad más difusa es la depresión por solitud. La gente está sola. Si paseáis por las calles, ves a muchísimos perros y muy pocos niños. Muchísimos perros. Una vez yo en la universidad donde enseño, pedí la primera hora de clase, gente que venía de todo el mundo, y le dije, bueno, ¿qué os ha más impresionado de Roma, al venir a Roma, ¿no? Gente que venía de América Latina, de África, de Asia.
Entonces levanta la mano un mexicano que llevaba 2 semanas en Roma. Digo, bueno, ¿qué te ha más impresionado de tu llegada aquí en Roma? Yo me imaginaba, no sé, San Pedro, pues el Tíber, algo. Dice, mire, profesor, a mí me ha impresionado una cosa, pues que aquí la gente tiene muchos perros y gasta dinero para dar de comer a los perros. Pues nosotros también tenemos perros, pero el comer se lo buscan ellos. No hace falta que se lo compramos nosotros, ¿no? Nosotros en Europa estamos así, buscando disminuir la soledad con los animales. Porque no hay vida de relación, pero vida de relación prepara el Evangelio. Porque el Evangelio es el Señor que se entrega a nosotros y nosotros que nos entregamos a Él. Entonces, si no hay vida de relación, esto no se puede hacer. Luego, también preparación al Evangelio es dialogar con nuestra propia conciencia, con nuestra propia interioridad. Pero para dialogar con nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos dice, esto es bueno y esto es malo. Nos lo dice, porque todos tenemos una conciencia. Para dialogar con nuestra conciencia, necesitamos silencio. Necesitamos concentración. Necesitamos ambientes favorables para el recogimiento. El recogimiento es una cosa fundamental para nuestra vida porque solo recogiéndonos podemos actuar. Si no nos recogemos, no podemos ni siquiera entender lo que es realmente importante y vale la pena seguir. Al punto que en la civilidad occidental hay muchas empresas, hay muchos lugares de trabajo donde los cuadros dirigentes los reúnen para tener días de silencio. Porque vivimos en una sociedad donde ya no hay silencio, ya no hay capacidad de dialogar con nuestra conciencia. Con lo cual, si queremos que una persona empiece a tener vida interior, vida de oración, la primera cosa es que aprenda a estar en silencio, a contemplar la naturaleza, a mirar los demás en los ojos, a ser atraído por la cara del otro, que es un misterio, que es imagen y semejanza de Dios. Quedarse sorprendido por el don de la vida. Tenemos la suerte de haber abierto los ojos en este mundo, hacer que la gente vuelva a sorprenderse del don de la vida y de decir, pero en el universo yo, ¿y por qué? ¿Por qué yo? Alguien me ha querido. Desde luego, mi padre y mi madre, pero los padres no son toda la causa de mi yo. Puede ser la causa de mi educación, la causa de cómo yo pienso, pero la causa de mi yo, cuando yo cierro los ojos y digo, yo mismo, esta es mi alma de frente de Dios, esto es un don de Dios. Hacer que la gente vuelva a maravillarse del don de su propia vida, don gratuito. Pero para esto hace falta recogimiento, hace falta silencio. Como decía antes, hace falta incluso el género de música que yo escucho. Hay músicas que favorecen el recogimiento y otras no. Educar al sentido del oído, que es más importante que la vista. Uno dice, no, la vista es más importante de todo. Pensadlo bien. Antropológicamente, el oído es más importante, porque el oído me pone en relación con la identidad de la otra persona. Una persona me puede prometer algo, mantener su promesa, demostrarme su fidelidad, porque yo escucho lo que me dice, escucho su palabra.
el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento daba mucha importancia a la palabra y Dios se revelaba no viendo Dios, sino hablando. El Dios de Israel es un Dios que habla. Favorecer la educación al oído. No solo touchscreen, ¿no? Todo para ver. Es importante, pero no es todo. También hay el oído. Última cosa en estos pequeños consejos de preparación al Evangelio, educar a la gente a la profundidad, al estudio, a no conformarse con los lugares comunes, con opiniones superficiales, con rumores. En muchas cosas la gente se aleja del verdadero Dios y de la Iglesia porque va detrás de cosas que ha oído, rumores, social, donde se siguen diciendo siempre las mismas cosas. Hay que educar a la gente a ser profunda, personas profundas, que van a las fuentes. Yo siempre digo, pero ¿estás seguro que estas cosas la ha dicho esta persona? Si la ha dicho estará escrita en algún sitio. Busca la fuente. Ve si es una fuente atendible, verdadera, razonable. Porque especialmente en cosas importantes no podemos creer a todo lo que se diga. En un mundo donde se cree a todo, se acaba no creyendo a nada. Tenemos que creer a las cosas verdaderas. San Agustín, que es muy llamativo por las frases sencillas y pregnantes y densas que tiene una frase donde dice, en un libro que se llama Sobre la verdadera religión, dice, la fe no es nunca sin razón, porque es la razón que nos dice a quién tenemos que creer. La fe necesita la razón porque mediante la razón es la razón que me dice a quién tengo que creer. En el mundo de hoy hay personas que son creíbles y otras que no son creíbles. No podemos ir detrás a todos. Ok. ¿Estáis cansadas? No. 5 minutos. Algunas ideitas y luego hablamos de lo que queréis. De lo que queréis, digamos, que yo tenga alguna competencia para hablar con vosotros. Entonces, hay como vías, caminos, que según del interlocutor que tenemos delante, podemos seguir como caminos para acercar a la fe y al verdadero Dios. Yo os digo estos caminos así como yo los veo y luego los comento un poco. El primer camino es la vía cristológica, más importante de todos. Luego hay otro camino que es la vía antropológico-existencial, partir del hombre. La tercera vía es la que se podría llamar la vía cultural-filosófica, donde también hay la belleza y todas estas cosas. Y luego la cuarta vía es la vía biográfico-testimonial. ¿Cómo funcionan estos caminos, esta vía? La vía cristológica funciona acercando a la gente a Jesucristo a través de los evangelios. Y subrayo a través de los evangelios, no a través de otras cosas. Y hacer que la gente empiece, incluso con un poco de curiosidad. Quizá aquí en Brasil, no, porque todo el mundo ya sabe quién es Jesucristo. En Europa no. Pero quizá han oído hablar, pero no saben quién es. Uno puede empezar diciendo, pero usted tiene la curiosidad de saber quién es la persona que ha cambiado la historia de todo el planeta.
porque es así, ¿no? Incluso la curiosidad. Se empieza por la curiosidad. ¿Y quién era Jesús de Nazaret? Vamos a escuchar lo que dice. Yo suelo sugerir a las personas que por vez primera abren el Evangelio, de abrir el Evangelio de San Mateo al capítulo 5, el discurso del monte, de la montaña, y leerse los capítulos 5, 6, 7. Empezar de ahí, imaginarse, tú eres una persona que has oído hablar de Jesucristo, Jesús de Nazaret, el gran profeta, y te pones a seguirle. Él sale sul monte, empieza a hablar, tú te sientas sobre la herba, ¿no? Te pones ahí y escuchas lo que te dice. El capítulo 5 de San Mateo empieza por las bienaventuranzas, ¿no? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati i miti, perché erediteranno la terra, beatos los que sufren, para que serán consolados. Pero esto me interesa, porque yo me reconozco en todas estas cosas, ¿no? Y luego Jesús que empieza a hablar que se tiene que amar con el corazón y no solo con las obras. Lo que aman verdaderamente aman a Dios en su corazón. Entonces, hasta la cosa de decir, no solo quien mira a una persona deseándola, sí, ¿no? Comete algo que no es bueno, pero también quien lo hace en su corazón. O no basta no poseer cosas externamente, uno tiene que ser pobre dentro de su corazón, destacado de todas las cosas. Uno escucha esta predicación y pasa de la curiosidad al estupor y dice, pero mira, estas cosas no la dice a nadie, no la dice a ninguno. Es la primera vez que yo veo a alguien que me diga cómo estoy hecho yo aquí por dentro, me lo dice. Entonces, se empieza por la curiosidad, se pasa al estupor, A mí no me da noia, es más, los gritos de un niño son oración a Dios, son agradecimiento por el don de la vida. Se pasa de la curiosidad al estupor y luego al entusiasmo. En la vía cristológica se trata de conocer Jesucristo a través de los evangelios y de ver sus signos, sus milagros, la manera en que Él lleva su pasión. Esto es el fundamento de nuestra credibilidad. La manera con que Jesucristo lleva todos los padeimientos, no condena a nadie. De su boca no sale ni una palabra de protesta, de condena, sino que acepta esto como voluntad de Dios. Abraza la cruz porque sabe que el Padre le pide esto para obtener el perdón de todos los hombres. Nuestra fe cristiana es creer en una persona que da la vida y dice que da la vida para perdonar nuestros pecados. Ahora, una persona que empieza a leer esto en los evangelios y hace atención a las palabras de Jesús, no puede quedarse totalmente indiferente. Si tiene una conciencia, si alguna vez en la vida, solo alguna vez, ha tenido la idea que ha hecho algo bien, pero también algo mal, escuchar que una persona está muriendo para obtener el perdón de todos los que han actuado mal en su vida, uno no puede decir esto no me interesa. Pues yo soy un ser humano, esto sí que me interesa. Y luego el gran signo de la resurrección de los muertos, que es el signo por excelencia, el misterio pascual de Cristo, muerto por nuestros pecados, resucitado de entre los muertos. Esto es el camino cristológico. El camino antropológico es partir del hombre, de la persona humana, de su deseo de felicidad,
de su deseo de un amor fiel que no termina nunca. Nosotros sabemos que el amor nos satisface, pero vemos que nuestra vida es limitada y antes o después nuestra vida se acaba. Se acaba. Entonces, por un lado, queremos amar de un amor infinito que no acabe nunca. Y por otro lado, vemos que nuestra vida se acaba. Y también que el amor es frágil, es limitado. Antropológicamente, sentimos la necesidad de un amor fiel para siempre. Esto es vía antropológica. Vía antropológica es el sentido de la justicia. ¿Por qué en este mundo hay tantas injusticias? Porque hay gente que trata mal a los demás. Hay gente que roba lo que no es suyo. Porque hay gente que hace las cosas más terribles. ¿Es posible que todo esto es igual y que a la misma mesa se sentarán pues el bueno y el cautivo? Nosotros queremos que todos pidan perdón a Dios, pero es verdad que dentro de nuestra conciencia todos tenemos la aspiración a que haya una justicia. Es verdad. Esto es camino antropológico. Entonces se trata de ayudar a una persona a reconocer la apertura al amor, la apertura a la justicia, la apertura a una vida que tenga sentido y hacer ver cómo la fe cristiana te da las contestaciones, las respuestas a todas estas ansias que tú tienes. Esto es lo que se llama la vía antropológica. Luego, la vía cultural filosófica es simplemente la imagen filosófica de Dios, que también es importante, la naturaleza, Dios creador, el logos, la gratuidad de la vida, también todo el influjo que la fe cristiana ha tenido sobre la cultura. Mirar la Capilla Sistina de Michelangelo es vía cultural hacia la fe. Pero uno dice, si la fe cristiana ha producido todo esto, y ha producido las catedrales, y ha producido las universidades nacidas del corazón de la Iglesia, toda la cultura que ha producido en 2000 años, tiene que estar de la parte de la verdad, pues tiene algo que decir esta fe cristiana. Se ha producido arte, literatura y todo esto. Esto es lo que se llama la vía cultural filosófica, porque a veces hay interlocutores, por ejemplo, cultos, que están más sensibles a este tipo de discurso. Y acabo diciendo que también hay un cuarto camino, muy importante, como los demás, que es el camino testimonial, biográfico testimonial. Poner la persona en contacto con los testigos de la fe, empezando por los primeros cristianos, con los mártires, la iglesia de los santos y de los mártires, la iglesia de los santos. Los santos son las personas más bellas, que más virtudes tienen, y son un ejemplo de humanidad atrayente. Esto hay que redescubrirlo. Y poner una persona en contacto con la biografía de los santos arrastra de verdad. Y se puede incluso ser más pillos, más furbos, que poner una persona en contacto con la biografía de un santo que tenga una vida muy semejante a la tuya. Por ejemplo, una madre de familia con una madre de familia, un médico con un santo médico, uno que tiene una profesión con un santo que tenía su misma profesión.
Esta es la vía biográfico-testimonial y acabo diciendo que especialmente en estos momentos de la historia de la Iglesia, donde muchas veces se da una imagen de la Iglesia que no es la verdadera, porque desde luego hay debilidades, hay gente que se ha portado mal, es verdad, esto no se puede ocultar, pero no olvidamos que la verdadera imagen de la Iglesia es la Iglesia de los santos y de los mártires. A veces cuando en la universidad algún estudiante me dice, pero profesor, ¿cómo se puede decir que hoy la Iglesia es signo de credibilidad a ver todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sentámonos, hacemos un juego, Tú empiezas a decir todas las cosas malas que te han llegado, que has visto, que te han hecho sufrir. Son unas cuantas, y lo sé. Empieza tú. Saca todo lo que tú quieres. La gente empieza a sacar cosas malas, ¿no? Y va avanti 5 minutos. Alguien llega a 10, pero luego se para. Bueno, digo, ¿has acabado? Sí. Entonces, ahora, juntos reconsideramos la lista de los santos y de los mártires de estos 2000 años de Iglesia. Y hay muchísimos más que no han llegado a ser santos canonizables, pero personas que han tenido una vida fantástica. Empezamos, yo empiezo a hablar y tardo mucho más que 10 minutos, ¿no? Y me quedan muchísimas vidas de santos para contar. Y la gente se queda, dice, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Esta es la verdadera imagen de la Iglesia, no olvidámoslo. No tenemos que olvidarlo porque sí, nos llegan, es una pena, cosas malas, personas que se portan mal, pero somos hombres y mujeres débiles, el Señor nos ha redimido de nuestros pecados, ha muerto en la cruz, se ha resucitado para perdonar nuestros pecados, pero la realidad de la Iglesia y de la Iglesia viva es la caridad, el amor de todos los cristianos, de todo el bien que se hace en todo el mundo, y la vida de los que ya han acabado su vida y son santos porque han vivido de amor y de entrega a los demás. Yo pararía aquí porque llevo casi una hora hablando, ¿no? Y podemos dialogar si queréis. É um prazer ouvir o senhor, excelente palestra. E eu gostaria de saber se o senhor conhece o Brasil Paralelo. Si conoce una plataforma que hay en internet que se llama Brasil Paralelo. No la Sim. conozco. É uma emissora que reporta e passa filmes, e ontem mesmo eu assisti A Vida dos Santos. Então, lindíssimo, exatamente o que o senhor falou no quarto caminho, perfeito. Chi dice questo? Io una pellicola che diceva sobre los santos y que se quedó encantada y que coincide lo que has dicho de la Sí, sí. Pietro, pues, de los testimoniales. Muito obrigada. Sí, esto es muy bueno y hacemos conocer la vida de los santos. Sim. Bom dia, meu nome é Cláudia. Com relação ao que se passa hoje em dia na Europa, meu questionamento vem com relação a confusões conceituais. O cristão está confundindo, provavelmente, ser pacifista com pacificador. E a gente vê o Islã avançando, né, com essa questão. Eu não vejo muito pelo grupo dos sunitas, mas mais pelos xiitas, que vêm justamente nessa linha. Eles não são pacifistas, eles são pacificadores, então eles vêm pela espada. E o cristão está se ajoelhando,
Eu vejo isso muito na Inglaterra, no Reino Unido, na França, e vejo alguns outros países tentando, talvez, combater. E eu vejo também assim que alguns países, como Dinamarca, Islândia, que são os antigos bárbaros, né? Eles talvez não tenham sido convertidos ao catolicismo, ao cristianismo. E aí eu vejo a Europa se rendendo e esquecendo que o Ocidente foi criado sob a égide do cristianismo. Eu não sei se eu estou correta nesse pensamento, mas eu vejo muito por aí. Obrigada. Es una consideración que en buena parte condivido, aunque creo que el Islam tenga muchas almas distintas, por lo menos dos. Por lo menos dos. Pues hay un Islam espiritual que no se ve. Son muy pocos, pero hay gente con la que se puede dialogar. Incluso se puede hacer buena teología. Muy pocos. Pero la mayoría de lo que nosotros vemos es un Islam político, que quiere conquistar, hay poco que hacer. Y en Europa no se dan cuenta de esto. Sí, en Europa no se dan cuenta de esto, porque hay razones de tipo político, económico, también de orden público. Entonces, si se reconocen ciertas cosas, estamos todos tranquilos y no hay peligro de atentados y todo el mundo está tranquilo, ¿no? Pero a veces se dicen cosas que no son verdad, porque el orden público y la pacificación en algunas situaciones piensan que valga más de la verdad. Es cuestión de equilibrio, es cuestión de equilibrio. Pero hay por lo menos dos almas en el Islam. Una que se ve mucho, que es lo que sabemos, ¿no? Hay también gente espiritual que no adora al verdadero Dios, porque la imagen del Dios de Mahoma, yo tengo duda que sea la misma imagen del Dios que ha enviado su Hijo Jesucristo en la tierra, ¿no? Y yo personalmente tengo alguna duda de esto, pero es un tema teológico abierto, ¿no? A mí me gustaría saber de usted, así que has dicho del movimiento de la espiritualidad sin Dios. Ya se le nota mucho aquí en Brasil, ya se ve como muchos retiros de yoga, de paz, de una búsqueda interior como algo de como un Dios personal, solo suyo, como individual, no impersonal, no individual, que se molda lo que la persona quiere. Entonces, por eso me pongo a preguntar como, ¿qué se nota del próximo movimiento? Si hay algo como de un nuevo movimiento de esta espiritualidad vacía, pero algo que se le ve que se falta a la persona, que está en una búsqueda. Y si ya se nota con un movimiento de que no se encuentra solo, como no se encuentra solo dentro de uno este Dios, y como de un movimiento ya de aceptar más la historia, la tradición, y como un regreso, en Brasil se le ve un poco como un movimiento, un regreso a la iglesia, pero en eso de este vacío de la espiritualidad sin Dios. En Europa este regreso todavía no se ve, ¿no? No se ve.
no se ve. Mi postura delante de este fenómeno es la siguiente. Mi postura es subrayar algo bueno que hay, algo bueno, no olvidando que hay que decir muchas más cosas para corregir esta postura. Pero también se ven a veces católicos, incluso pastores, que cuando oyen hablar de espiritualidad y de todo esto, dicen, no, esto es malo, porque esto no es la verdad, esto es simplemente mirarse a sí mismo y esto no puede ser nunca preparación al Evangelio. Yo pienso que si una persona hace esto, empezamos de allí. Pero es un punto de partida, no es un punto de llegada. En Europa esto es muy frecuente en señoras de media edad que ya han sufrido delusiones de la vida. Han sufrido delusiones en la vida, entonces 40, 50 años, todas las palestras de yoga están llenas. Y a boca pequeña, digo, incluso algunas parroquias. Porque ven que ese es un modo de atirar gente, ¿no? No hay escuelas de oración, pero hay escuelas de yoga. Okay. Muy poquitas, pues. Pero en Roma yo conozco 2 o 3 donde se hace esto. Entonces, se puede empezar de ahí. ¿Qué cosa está buscando? Estas personas están buscando algo. A ver si yo, que quiero evangelizar, yo que quiero ser una buena amiga, un buen amigo, yo que quiero ser un buen pastor, a ver si entiendo mejor lo que esta persona está buscando, poniéndome en su lugar, poniéndome en sus trajes. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, se ha puesto nuestra humanidad, ¿no? Se ha calado en nuestra humanidad. Estas personas están buscando serenidad, están buscando equilibrio con sí mismas, están buscando también un poco de diálogo con su interioridad, porque reconocen que no todo es materia, no todo es el comer y estar bien, hay un estar bien por dentro. Empezar de ahí, dialogar, hacer ver que estas cosas son limitadas, pueden dar un poco de bienestar, pero en un determinado momento acaban. Y hacerle entrar la pregunta, ¿no será que quizá tú estás criada, estás hecha para algo más grande de esto? Y de ahí puede empezar un diálogo. Esta es un poco la idea que yo tengo, que hay que aprovechar todo lo bueno que hay, aunque sea poco. Es lo mismo que hicieron los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Iban buscando lo poquito de bueno que había en todas las corrientes religiosas, filosóficas, para luego encauzarlas hacia la adoração del verdadeiro Deus. Bom dia, padre. Muito obrigada. Em um determinado momento, o senhor falou da importância de educar os sentimentos e de como hoje a cultura em que nós estamos imersos nos leva a deseducá-los ou a enaltecê-los, a nos tornarmos sentimentalistas. Eu lembro de uma série que eu assisti há alguns anos atrás, em que em determinado momento eu me percebi torcendo pelos ladrões, querendo que os ladrões se dessem bem na série. Então, há uma luta pessoal de não cair nesse sentimentalismo barato e, ao mesmo tempo, há uma corrente psicológica, uma corrente educacional, entre aspas, que nos fala para
respeitar, entre aspas, os sentimentos das nossas crianças e que muitas vezes nos faz fazer com que nossas crianças, se nós cairmos nisso, se tornem sentimentalistas. Então, a pergunta que eu gostaria que o senhor me respondesse, assim, era que caminho nós podemos traçar para, em primeiro lugar, nós lutarmos contra esse sentimentalismo e, em segundo lugar, qual a melhor maneira de inserir as nossas crianças, os nossos pequenos, na realidade, para que eles cheguem a conhecer a verdade e tenham os próprios sentimentos educados. Porque às vezes somos como peixinhos num aquário, em que nós não percebemos a água que está ao nosso redor. Então, como sair desse aquário, né? Como fugir disso? Yo creo que en el trabajo de educación de los padres, a través del mismo trabajo de educación tiene que llegar todo esto. No es algo distinto. En cierta medida no hay una educación a los sentimientos distinta de la educación al amor, al respeto, a trabajar, al deber, a las relaciones humanas. A través de esta educación, hacer que también los sentimientos funcionen. Antes decía pues, el género de música, de literatura, de cine, de películas que se ve, para obtener algo opuesto, en lugar de ver estas cosas, pues uno ve otras cosas. Educar los sentidos a la belleza, hacer distinguir lo que verdaderamente es bello. Es bello, es bello. Educar a la belleza. Y bueno, y luego me parece, por lo que decías, que estamos de acuerdo que los sentimientos son una cosa buena. Son una cosa buena y van desarrollados. Porque a veces ha habido, quizá en pasado, un modo de presentar la vida ascética, la vida cristiana, donde todo lo que venía de los sentimientos no era importante. La cosa más importante era la voluntad. Entonces, hazlo, aunque tú no tengas ganas de hacerlo, lo haces porque esto es bueno, es tu deber, ¿no? Se entiende lo que uno quiere decir con esto, pero tampoco puede poner de parte toda la vida emotiva y sentimental de una persona. Entonces, los sentimientos son cosas buenas y hay que educarlas. Entonces, si hay que educarlas, quiere decir que las personas jóvenes pueden empezar con tener sentimientos no encauzados, no rectos, y esto es normal que sea así. Es normal que una persona creciendo como un instrumento musical tenga notas muy altas y muy bajas. Pero luego a lo largo de la vida yo tengo que afinar este instrumento para que pueda tocar mejor, bien. Es un trabajo de educación, donde hay que tener mucha paciencia. Y estaría casi a decir que lo que pasa a los pequeños pasa también a nosotros. La necesidad de llorar, por ejemplo. Si una persona necesita llorar, que llore. Es una manera de comunicar. Si una persona tiene necesidad de ser dejada a solas y en paz, hay que dejarla en paz. Pero no ponerte aquí en desparte, bien con nosotras, aquí, así ya verás que estás triste y te damos un poco más alegría. No, es que yo quiero ser triste, dejadme. Esto también es respetar a una persona, ¿no?
nosotros somos un poco como los niños, es normal que nosotros también tocamos notas graves e acutas. Obrigada pela aula, muito boa. O senhor comentou sobre a verdade, que hoje em dia, né, as pessoas aceitam a verdade estando na ciência e só lá, né? Mas não tanto e não fora da ciência, né? Nos meus últimos anos aí de trabalho aqui no Brasil, não sei como é fora, né? Essa desprezo geral pela verdade penetra também na ciência. Não sei se estou certa. Há aqui uma tendência do que eles chamam de ciência humanizada, né? Onde os aspectos subjetivos do homem, né, penetram nas suas conclusões científicas também, né? A técnica fica um pouco afastada desse aspecto, porque a técnica tem que progredir e conseguir, de fato, utensílios bons para o homem. No entanto, né, a ciência, me parece, né, minha pouca visão, que até progride menos do que poderia, já que permite-se esse subjetismo, essa falta de verdade nos aspectos científicos, né? Eu não sei se essa é uma visão minha, que estou errada, né? Ou se, de fato, isso também está acontecendo e, inclusive, levando-se a conclusões científicas bastante erradas e que trazem até eventuais problemas para a humanidade, né? Não sei se estou certa. Sí, esta es una pregunta muy profunda, porque es la relación entre ciencia y verdad y entre ciencia y técnica. Cuando decía al comienzo que el ambiente científico es un ambiente donde todavía se respeta la verdad, no quería decir que no haya dudas o que no haya investigación que tiene que reconocer sus errores, ¿no? Esto es normal que sea así. Pero una disciplina científica que se base solo sobre hipótesis que no llegue nunca a tener certezas, no puede ser una disciplina auténticamente científica. Es verdad que hay disciplinas donde el concepto de verdad es un poco más fuerte, un poco más débil que en otras. En inglés se habla de hard sciences. La física es hard science, ¿no? La sociología es weak science. Pero tiene que ser un poco science. Tiene que ser science porque trabaja con datos, con análisis empírica. A mí me parece en general que un discurso sobre la verdad se puede hacer a todo tipo de disciplina, aunque haya disciplinas donde pues, la noción de verdad no sea tan estable, tan fuerte. Hay una diferencia importante entre ciencia y técnica. Cuando yo hablo de ciencia, hablo sobre todo de investigación de base, pesquisa de base, ¿no? Cioè, ecco. Y esto sí que es una gran apertura a la verdad y dejadme decir también es una gran apertura al fundamento, a la existencia de Dios, al logos. La técnica es algo que hacemos nosotros con nuestras manos y es un poco más ambivalente. Mientras la ciencia, en mi modo de ver, en sí es siempre buena,
porque es conocimiento. La técnica depende un poco de cómo la usamos. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial, pues yo vengo del curso de obispos en el Centro Sumaré y hemos dedicado bastantes sesiones a hablar de la inteligencia artificial. Pero todo el mundo reconocía que es una herramienta, es un instrumento que tiene que usarse bien. Y la responsabilidad que se use mal es nuestra. Entonces, la técnica en sí misma no es buena, no es mala, depende de nosotros. Es más, se podría decir que si tengo de elegir si es buena o es mala, diría que es buena. Y se vuelve mala porque nosotros la usamos mal. Yo suelo hacer este ejemplo para ver la importancia del humanismo, de la humanidad que crezca con la técnica. Hago el ejemplo del coche. En Italia, hace años, había un coche muy pequeño, Fiat 500. Era tan pequeño que uno lo ve ahora y dice, ¿cómo es posible entrar en este coche? ¿No? Pues había el 500. Ahora hay unos cochazos enormes, ¿no? Pues que ya subir en el coche, pues tienes que muy grandes, ¿no? Incluso muy potentes, un Tesla, una Ferrari. ¿Qué hacemos? Uno dice, la técnica es mala, es mejor volver a la 500, no. Pero el piloto se ha quedado lo mismo o ha crecido. Porque si el piloto sigue siendo el piloto de la 500, estamos muy mal. Y lo que está pasando es que tenemos siempre más medios técnicos, siempre más capacidades de hacer más cosas con consecuencias más planetarias, pero el hombre que hace funcionar todo esto sigue siendo el hombre pequeño de antes. Tiene que crecer el hombre, adquirir más virtudes, más idea de servicio, más mentalidad de servicio global a toda la Tierra, más mentalidad de comprender las implicaciones que tiene su obrar. Las implicaciones de uno que conducía una 500 eran muy pocas implicaciones. Las implicaciones de uno que guía pues, un avión son muchos más, ¿no? Entonces, la solución no es parar la técnica, sino guiar humanamente la técnica. Es una cuestión de educación, de formación. Y en esto las universidades de inspiración cristiana, las escuelas de inspiración cristiana, tienen un trabajo fantástico, que es de hacer crecer junto técnicas y humanidades, para que haya equilibrio en todo esto. Padre, gracias por su conferencia. Yo soy directora de escuela pública acá en Río. Y yo quería preguntar lo siguiente. ¿Cómo es posible el desarrollo de una vida relacional verdadera para niños y adolescentes que no poseen una vida relacional mínima con sus padres? Pues las relaciones familiares están muy rotas. Entonces, ¿cómo es posible ayudarlos en ese sentido? Poniéndose a su lado, ustedes lo hacen muy bien. Yo creo que en el fondo del corazón del hombre está siempre la capacidad de entrar en relación, de entregarse, de tener amistades. Simplemente está coartada, está subyugada por otras cosas, pero con mucha paciencia y humildad hay que hacer ver lo más bonito que es hablar con una persona y no hablar con una maquineta. Empezar a hacerlo, y tener una visión positiva de la persona humana. Visión positiva de la persona humana quiere decir que yo sé que esta persona, así con paciencia, con cuidado, la llevo hacia una vida de verdadera relación, será más feliz y ella misma se dará cuenta de esto. Se dará cuenta qué bello tener amigos y poder intercambiar nuestras experiencias y condividir las cosas. Incluso, otra cosa que aconsejaría,
hacer nosotros confidencias íntimas a la gente, entrar en relación con una persona que no quiere tener relación. Contámosle algo muy íntimo nuestro. Así la persona es sorprendida. Sí, yo te hago ver lo que llevo dentro. ¿Y tú qué llevas dentro? Aquí somos todas personas que incluso queremos hacer apostolado, ¿verdad? Y nos han enseñado, San José María nos enseñó el apostolado de amistad y confidencia. Pero confidencia no es solo pedir que los demás nos hagan sus confidencias. No, apostolado de amistad y confidencia es que yo haga mis confidencias a los demás. Los demás se abren solo si yo me abro con ellos. Reciprocidad. Non so se ancora c'è la ultima. Salve Don Giuseppe, io sono Letizia, sono stata studentessa della Santa Croce Sì, qualche anno fa. Hai studiato alla Santa Croce? Sì, diritto canonico piuttosto. Allora non mi ricordavo di te. Sì, non c'è problema. Scusa, depois eu posso traduzir. Quindi, allora, ho un'intervenzione piuttosto pessimista, ma comunque lei può dare una risposta di speranza, magari. Ma quando lei ci raccontava di questo declino, no, Chiesa no, Gesù sì, Gesù no, Dio sì, e così via, fino a adesso soltanto una spiritualità un po' senz'altro, senza religione. E quindi io pensavo, magari noi abbiamo colpa in questo, c'è mi rendo conto che abbiamo responsabilità, perché sì, in qualche senso ne abbiamo delle risposte e la fede potrebbe aiutare le persone. Come mai ci siamo, cioè è successo tutto questo? In qualche senso abbiamo reso difficile questo avvicinamento. E poi questo mi fa chiedere anche se oggi continuiamo a non sapere rispondere alle inquietudini delle persone. Questa è la mia inquietudine anche. La chiedo anche in senso di cioè, lei ci ha detto qualche vie che sono davvero interessanti e noi dobbiamo considerare, ma sembra ancora un po' teorica, ma cosa possiamo fare? E anche, non so, ci sono tante cose davvero, no? Ma sarà che stiamo davvero ascoltando le persone? Questo è quello che mi chiedo, per fare una ulteriore risposta, si sta facendo qualcosa in questo senso, oppure stiamo soltanto ripetendo quello che già abbiamo detto e senza dare ulteriori risposte? È quello che volevo chiedere. Rispondo in che lingua? In spagnolo? In spagnolo. Allora, desde luego nosotros tenemos responsabilidad de lo que ha pasado y está pasando. Es así. Gaudium et Spes, que es una constitución del Concilio Vaticano II, en el número 21 habla del ateísmo. Estamos en el 1965, hace 60 años. En este número 21 habla del ateísmo y dice: entre las causas del ateísmo hay el materialismo de los que piensan que todo sea materia, pues hay filosofías inmanentes que han puesto todo su fin solo en la sociedad terrenal, que han quitado del hombre una apertura a la trascendencia, y empieza a decir todas las causas del ateísmo. Y luego dice: pero después de todas estas causas, quizá la más importante es que nosotros, creyentes, que teníamos que haber dado la verdadera imagen de Dios y la verdadera imagen de nuestra fe, no lo hemos hecho. ¿Quién ha escrito este número 21 de Gaudium et Spes?
una comisión que luego ha sido aprobado por todo el concilio, en la que había algunos teólogos muy importantes, y entre ellos Juan Pablo II, que era Karol Wojtyła, Henri de Lubac, personas que conocían muy bien la sociedad contemporánea. Entonces, esto no nos lo quita nada, esto tenemos que pedir perdón de esto. Hemos vivido en una sociedad donde hemos pensado que simplemente el ambiente, el modo de pensar, todo esto seguía transmitiendo la fe, y se podía ser cristiano simplemente respirando el aire, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta que eso era falso, que no era así, porque llega una edad en la que uno dice, momento, explicadme bien estas cosas, y si no las sabéis explicar, yo no creo en Dios. Entonces, nuestra responsabilidad ha sido que a veces no hemos profundizado nuestra fe al punto de saberla explicar bien a las generaciones que venían después, empezando por los hijos en una familia, por los alumnos en una clase, por la gente que se prepara a la catequesis por parte de un catequista, porque a veces se han dado respuestas muy superficiales. Pero ¿cómo se sale de esto? En la vida del hombre, en la vida de la Iglesia, siempre han pasado momentos en que nosotros nos damos cuenta de errores y reparamos a los errores. Y ya el hecho que se está hablando de estas cosas quiere decir que el problema lo sentimos, lo advertimos. Uno puede decir, no, ¿y por qué hablar hoy de evangelización y de preparación de emergencia? Sí, todo el mundo creía en Dios. Pues yo recuerdo, es una confidencia, cuando era joven, profesor de teología fundamental y empezaba a razonar sobre estas cosas, decía a otros colegas, mirad que pues aquí hace falta reformular el lenguaje teológico, la gente ya no nos entiende, la gente ya no cree. No, pero tú eres negativo, pues no ser pesimista, mira cuántas cosas buenas hay en el mundo. Luego, En Italia hemos pasado del 97% de bautizos de niños, año 1960, el 97% de los niños que nacían en Italia se bautizaban católicos. Ahora son el 61%. Y esta cosa sigue así. Y seguirá bajando. Pero estamos reaccionando a todo esto. Estamos reaccionando porque queremos profundizar, queremos estudiar. Luego, al final, tú has mencionado una cosa muy importante que es la escucha. La escucha. El primer acto de evangelización es escuchar. Uno dice, bueno, si tengo que evangelizar, ¿qué hago? Junto a unas personas, la pongo así sentadas y os explico Jesucristo, os explico Dios, os explico el catecismo. Vos estáis ahí y me escucháis vosotros a mí y yo hablo. Esto no es evangelización. El Señor no ha hecho así con nosotros. El primer acto de difundir el Evangelio, de anunciar el Evangelio, es escuchar. Escuchar a una persona y al fin decirle, el Señor te escucha. Lo que tú dices le interesa a Dios. Las penas que tienen le interesa a Dios. Escuchar. Y también es verdad, esto es una consideración mía, quizá me equivoco, que también nosotros en nuestro apostolado hemos hablado demasiado y hemos escuchado poco. Una pequeña conversión nos iría muy bien. Bene.